Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, nace el jaracomunismo. Conversamos con el sociólogo Eugenio Tironi. ¿Qué tal, Animales Políticos? Segundo capítulo en un lunes marcadísimo por el resultado de las primarias. Hace un frío soviético, decían algunos, Cristóbal Belolio, a propósito de lo que ocurrió ayer y del frío despertar que hubo esta mañana en Santiago, haciendo la broma, claro, con el triunfo inesperado hace un par de meses de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Se viene el demonio marxista. Llamen a les comunistas, decía. Aunque aquí hay menos de lenguaje inclusivo, ¿eh? Hay una apelación a un populismo de mayor profundidad cultural y social, probablemente, no tan ñoñoíno. Uh-huh. Pero sí, la única sorpresa, yo diría, de las últimas semanas, porque como tú le dices, hace 2 meses, Tobar era la favorita. Nosotros ya hace 2 semanas que le teníamos puesto a Janet Jara, digamos, el número 1 en la llegada de ayer. Lo hablamos el viernes en Animales Políticos. Lo hablamos el viernes, sí. Y básicamente le dedicamos todo el programa a Jara. O sea, de alguna manera estuvimos cerca, pero quizás la distancia, quizás la diferencia es lo que puede haber llamado la atención. A mí me pareció muy sorprendente. O sea, yo creo que el orden que iba a salir primera Jara, segunda Tobar, tercero Vinter, cuarto Mulet, estaba más o menos claro. Sí. Pero la distancia a mí me sorprendió. O sea, que Jara haya sacado el 60%, que haya más que duplicado a Carolina Toá, que le haya ganado en todo el país, excepto en las comunas del sector oriente de Santiago, y que Vinter haya sacado menos del 10% el candidato del partido del presidente, a mí me parecieron cifras realmente muy, muy sorprendentes. Camilo Férez decía, Daniel, el viernes en nuestro primer programa, que estábamos por ver si esto era un fenómeno, ¿cierto? Y yo creo que, si bien es cierto, tenemos ciertos antecedentes para decir que aquí hay algo muy interesante de mirar, y vamos a ver más adelante en qué sentido se parece o no a lo que fue Bachelet 2005, ¿cierto? Hay gente que dice, bueno, todavía está por verse porque no sacó mucho más de lo que sacó, no sé, Jadwe, claro, por ejemplo, en la elección del 2021, en la primaria que perdió frente a Boric. Hay otros que dicen que, aunque le haya ido muy bien ayer, como la participación fue acotada, y podemos definir, ahí tú, quiero saber qué piensas, qué entendemos por acotada, quizás con eso aún así no le alcance en noviembre. Entonces la gran pregunta, creo yo, hoy día, Daniel, es si acabamos de elegir, si el oficialismo acaba de elegir a una buena perdedora para la elección general de fin de año, que, ojo, por lo visto estaría llegando a segunda vuelta según la academia que recién conocimos, o estamos eligiendo una persona cuyo techo es todavía inexplorado. O sea, yo creo que la base, porque el oficialismo está en una situación muy complicada, muy desmedrada. No solamente por las encuestas, porque mucha gente nos va a decir, bueno, no creo en las encuestas. Bueno, si no creen en las encuestas, no crean en ellas, pero miren los resultados electorales que ha tenido este gobierno. Este gobierno ha perdido consistente, todos los años ha perdido una elección. Perdió el plebiscito constitucional del 2022 Correcto. Por paliza. Perdió la elección de la segunda convención, del Consejo Consejeros, claro. La perdió por paliza. Correcto. Perdió las elecciones municipales y de gobernadores, no por paliza, pero claramente derrotado por las listas de derecha, especialmente por Chile Vamos. Entonces, este gobierno ha perdido todas las elecciones. Hay una que ganó. Claro, pero no la ganó el gobierno, que fue cuando se escondió, que fue el plebiscito. Sí. Que la perdió la derecha más que la ganó el gobierno. Que toda la campaña del segundo plebiscito fue la derecha tratando de decir esto es un plebiscito contra el gobierno, y el gobierno mirando para el techo diciendo nosotros no tenemos nada que ver acá. Correcto. Recuerda que lo que todos decían era que el presidente no se vaya a meter acá. Claro, no la ganó el gobierno, la perdió la derecha. Claro. Entonces, pensar que una candidata, cualquiera que fuera Jara, fuera Vint, incluso hubiera sido Bachelet, lo tenía dificilísimo en esta campaña. Creo que esa es la partida y la base. Correcto. Las campañas, por supuesto, están abiertas, las elecciones se deciden, quedan muchos meses de campaña, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que Jara tiene un potencial de crecimiento importante, ya lo vamos a hablar, pero evidentemente la partida de ella es como la que viene de abajo y la que tiene que remontar una situación muy difícil. Sí. ¿Podríamos echarle un vistazo a cuáles cosas hizo Jara bien? Yo sé que todos somos generales después de la batalla. Como dice Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás y uno hoy día dice, era tan obvio. Tenía todo el sentido del mundo. Pero podríamos hacer ese ejercicio. Yo creo que, al menos así rápidamente, yo puedo identificar 3 cosas que hizo bien Jara. La primera es que se descomunizó, en el sentido de que no fue la candidata de la ortodoxia comunista, ¿cierto? Por el contrario, cada vez que Lautaro Carmona, su presidente, la llamaba al orden, le leía la cartilla, le decía, mete a Jadwe, hagamos un proceso constituyente nuevamente, Cuba y Venezuela, ¿cierto? Son democracias no ejemplares, pero ahí no hay mucho problema ahí. Ella hacía el contrapunto. Y parece que eso le terminó sirviendo porque
parecía como la oveja negra en este redil rojo. Claro. Y decía, yo tengo cierta autonomía y yo soy la que mando. Segunda cosa que creo que hizo bien, también lo mencionábamos aquí el día viernes, es que fue capaz de sacar la disputa de lo programático y llevarla al terreno sociocultural. Esta idea de que ella no era de la élite, no como la cosmopolita Toa, ¿cierto?, que estudió en Italia, no como el pige Winter, ¿cierto?, que viene del verbo divino, sino que ella venía de una extracción popular, distinta, y eso empalma con la cercanía y yo creo que el ethos anti-establishment que dejó el estallido y que todavía persiste. Y en tercer lugar, para hacerla corta, yo creo que también, esto también es bastante obvio, fue la cara de los pocos logros, o al menos los más reconocibles que tiene este gobierno. Las 40 horas, el sueldo mínimo, la reforma previsional. En cambio, Toa estaba asociada a las cuestiones que uno más le critica a este gobierno, que tienen que ver con seguridad ciudadana. Entonces yo creo que son tres, hacia la rápida, tres cuestiones que ella tocó, tres teclas que tocó, creo, correctamente. Y déjame agregar un contraste, que ella hace esta apelación de alguna manera a la diferencia de origen social y a mostrarse como la cara de la meritocracia, cosa que por lo demás es cierta. Correcto. Esa es su historia, por lo tanto ella la cuenta y la cuenta bien y pone el énfasis de campaña ya, pero no lo hace de una manera agresiva contra los otros. O sea, no dice, yo vengo de la Reacción Popular a diferencia de estos... Los poderosos de siempre. Claro, no ocupa simplemente eso. Cuenta su historia. Sí. Y el contraste es obvio. El contraste se hace evidente solo con ella contando su historia. Entonces creo que lo hace desde una manera que también es más bien amable, que no es confrontacional. Ella no fue confrontacional contra los otros candidatos. Buscó una cierta buena onda en la campaña en términos generales. Y hay una estrategia ahí que evidentemente la van a usar, porque creo que es uno de los grandes potenciales de crecimiento que tiene Janet Jara. Te pongo un ejemplo. Ayer, ponte tú, reciben en el desayuno los candidatos, lo típico, el desayuno en las casas para la tele. Sí. Janet Jara recibe y hace el desayuno en la casa de su mamá en Conchalí. Okay. No en su propia casa. Claro, porque ahí está su mamá, está su hermana, están sus vecinas, está toda su historia, está su local de votación, también vota en Conchalí. Entonces, todo el tema de campaña, de cómo me presento el día de la elección, lo hago desde mi origen, que es Conchalí. Y no desde otro lugar. Que se entiende que es un activo, porque si Gonzalo Winter dijera, yo vengo del verbo divino, no quedaría bien. O sea, se entiende hoy día que si bien nosotros no pasamos por la plebeyización de Argentina, post-Perón, parece que igual quedó de las pocas cosas de un estallido que ha envejecido muy mal. Yo creo que ese ethos anti-elite persiste, pero como que adquiere distintos ropajes de alguna manera. Y adquiere un ropaje, y lo conversábamos también un poquito antes de partir del programa, Cristóbal, con la apelación a la chilenidad. ¿No? Que es interesante que la izquierda lo haga ahora. Súper interesante. O sea, fíjate, cuando ya Jara gana, digamos, y la primera publicación que hacen en redes sociales es una foto de Janet Jara con un recorte de la bandera chilena de fondo, donde se ve la estrella blanca, grande, el fondo azul de la bandera blanca y una franjita roja que alcanza a meterse. Apenas. Entonces los colores son el blanco y el azul. Claro. La estrella es la estrella blanca de Chile. Hay una apelación a una chilenidad que va a ser súper interesante ver cómo funciona la campaña. O sea, la campaña de Jara no va a ser plurinacional, sino que va a ser chilena de corazón, por así decirlo, para hacer contraste con una derecha que con apellidos muy germanos, ¿cierto? El batallón Germania que está al frente. Matei, Kast, Kaiser. Exacto. Ha hecho suyos, por así decirlo, los signos de la chilenidad más... no sé cómo llamarla, más de las tradiciones, ¿cierto? Como el rodeo, el tedeum y la parada militar, claro. Esta como trilogía dieciochera y del campo, ¿cierto? La chilenidad popular de Jara, como bien dices tú, es más de Conchalí que del Chile profundo del sur, por así decirlo. Chilena de corazón, tremendo. Ahí está el eslogan, Darío Quiroga, ahí te lo dejo. Claro, y bueno, y tiene que ver con lo que dice ayer también. Y aparte, hablando de eso, les doy mi corazón de mujer chilena. Cita una canción de Fito Páez en el comienzo del discurso. O sea, arma todo desde esa clave que es, primero, biográfica. Correcto. Segundo, es amable, no es confrontacional. Ayer el discurso de Janet Jara en algún momento menciona la ultraderecha, pero no es un discurso confrontacional. Es un discurso bien poco político desde ese punto de vista. Un discurso mucho más humano de quién es ella. Dice que me están mirando niñas hoy día, un poco en la misma tecla bacheletista, que ya lo vamos a hablar también. Sí. Me están mirando niñas que ven que esto es posible. O sea, apela a una transversalidad también que se despega un poco de ese origen partidario. Y por eso cuando yo digo que se descomunizó, no me refiero solamente a esconder al Partido Comunista, sino a descafeinarse políticamente en general para que sea sus aptitudes personales, ¿cierto?,
uno usualmente dice cercanía, ¿cierto? Espontaneidad. Yo creo que la espontaneidad tiende a ser como un proxy de la transparencia. Uno tiende a creer que es más honesta la gente que no viene con un mono armado para tratar de convencerte de algo que no es. De hecho, en la franja repitió mucho, yo les prometo una sola cosa, que no les voy a mentir. No les voy a mentir, sí. Que es de las pocas cosas que hoy día uno puede valorar, ¿cierto? De los políticos, más allá de que tú pienses de una manera u otra, cuando se ensucia la política, se ensucian todos por igual. Y decir eso es una manera de hacer la distinción. Ahora, es interesante que con nuestro invitado hoy día vamos a conversar acerca si justamente esconder lo pluri, ¿cierto? Esconder, porque la bandera de Boric hace 4 años atrás tenía todos los colores mezclados, de las banderas de los pueblos originarios con las banderas de la diversidad sexual, o sea, mucho color. Y hoy día estamos hablando de lo que nuestro invitado en una columna que apareció hoy en la mañana en el Diario Financiero dice que es una especie como de nuevo populismo de izquierda. Y la gracia del populismo es que rechaza el esencialismo de clase que usualmente ha servido como eje rector del comunismo, ¿cierto? El comunismo dice que hay un sujeto histórico, proletariado, que ha sido históricamente, ¿cierto?, oprimido por el capital, y nosotros aquí venimos a dar vuelta a la tortilla, ¿cierto? Venimos a dar vuelta a esa historia. Pero en el caso de Daniel Jara no es el proletariado, ¿cierto? Es un populismo en el sentido de que encadena a todos aquellos grupos que han sido oprimidos, pero no en la tecla, perdónenme la expresión, más ñuñoína que usualmente el Frente Amplio es la que esgrimía. Jara ganó Ñuño a todo esto. Bueno, por supuesto. Y además porque hizo una campaña que yo creo que empalmaba bastante bien con la juventud que pensábamos, quizás, yo pensaba, erróneamente, habría que conversarlo con otros expertos electorales, que ya era un voto que se había frente amplizado, Claro. que lo había... El 88, tú te acordarás, si tú tenías 20 años para el 88, no sé, pues era el PPD probablemente, porque era el partido que la gente joven se inscribía en ese entonces. Que hablaba de la censura, que hablaba de la diversidad, que fue el primer partido que habló, o uno de los primeros partidos que habló del tema de la diversidad sexual. En fin. Verde, exacto. Entonces, en los 90 tú probablemente votaste por el no, ¿cierto? 2 de cada 3 menores de 30 años votaron por el no el año 88. Aparte, nuestro invitado de hoy conoce mucho esa historia. Entonces, como que fidelizaste. Hay gente que habla de los años impresionables. A cierta edad se fija tu preferencia electoral y de ahí para adelante seguís con ellos, salvo que pase algo. Y a mí me daba la impresión de que el 2021, con el fenómeno, el hype, el momentum de Boric, llámale como tú quieras, también habíamos como fidelizado en el Frente Amplio, hemos pensando en ese mundo, a la gente joven. Pero parece que mucha de esa gente joven, a partir también de lo que vamos a hablar del resultado de Winter, se fue para Jara. Entonces, yo creo que 2 cosas ahí. Uno, yo creo que para una gran cantidad del electorado que no tiene la carga de la Guerra Fría, ni ese tipo de... Ni la época de la concertación en que el Partido Comunista estaba afuera, para gran parte de ese electorado más joven, el Partido Comunista y el Frente Amplio son súper parecidos. O sea, en ellos es un electorado que nació a la vida política viendo a Camila Vallejo con Giorgio Jackson y con Gabriel Boric codo a codo, indistinguibles prácticamente en lo que hacían. Bueno, Partido Comunista. Bueno, culturalmente son muy poco distinguibles. Si yo veo la banda Las Plumas, ¿cierto?, de Abel Sicaucio, lo veo más frente amplista que claro, pero yo creo que bandas de cumbia, digamos, claro, millennial. Yo creo que encarna ese comunismo más joven, digamos, que no es el de la vieja cúpula. Correcto. Culturalmente, políticamente son muy indistinguibles. Han hecho un camino en común desde las protestas estudiantiles de 2013, de llegar al Parlamento, hacer esta especie de bancada juvenil que actuaba también en conjunto, armar el Frente Amplio, hacer el gobierno junto. Entonces, yo creo que para el votante frente amplista, no hay una distinción tan pasar al Partido Comunista no tiene ningún problema. Sí. Y creo que en el Frente Amplio, bueno, y ese tiene que ser un tema de conversación porque realmente fue bochornosa la participación del Frente Amplio en esta campaña. Sacaron el 9%. El 9%. Lo anticipamos aquí con Camilo Férez el viernes cuando dijimos que quizás el error que habían cometido era antagonizar a sus hermanos mayores de la concertación sin darse cuenta de que se les metía. Como no estábamos tratando de ver cuál era el dicho chileno, ¿cierto? El gato le roba las castañas, las nueces, no sé, pero le pellizcó la uva, para decirlo en términos sencillos. Claro. Mientras Jara le pellizcaba la uva al voto joven, que era supuestamente la base electoral del Frente Amplio, la campaña de Winter se dedicó a pelear, ¿cierto?, con los carcamales de la concertación, y ahí no estaba el adversario. Sí, yo creo que la campaña de Winter, para mí el principal problema fue otro, no se veía presidencial. O sea, tú no te parecía que fuera la campaña de alguien que realmente estuviera buscando la presidencia. Era una campaña de memes, algunos divertidos, otros no, de unos sketches medio chistosillos. Pero de verdad creo que le faltaba un elemento que dijera, bueno, este tipo realmente está en serio buscando la presidencia. Incluso, fíjate que hasta él de pronto, de un día para otro, lo proclaman y se pone traje y corbata.
Sí. Y es como, ¿por qué te disfrazaste de un día para otro de algo que nunca has hecho? Entonces, creo que fue una campaña muy mala, de verdad muy mala, muy rara, en términos de que no sé qué era exactamente lo que estaban buscando, porque no superaba el umbral de que uno dijera, bueno, este tipo realmente va en serio por la presidencia. Y creo que ahí se convirtió más bien en una especie de caricatura, Eso o te de, iba a o de decir. decir un poco de broma. Yo creo a Sí. mucha gente que hubiera votado por el Frente Amplio como que le empezó a dar un poco de... De vergüenza ajena. Un poquito, yo creo, fíjate, vi mucho eso. Y claro, y el contraste con una Janet Jara que subía, que se veía que sí funcionaba, fue muy evidente. Y como es un pasito para esa gente ir del Frente Amplio al Partido Comunista, No fue tan dramático. fue muy sencillo decir, bueno, entonces me cambio. Sí. Quizás no están todavía tan consolidadas esas identidades a las que yo me refería hace un rato. Ahora, ¿tenía otra opción el Frente Amplio? Porque uno también, ahora, cierto, todos somos generales después de la batalla, como decíamos. Yo me acuerdo que en su momento pensaba, no sé, en alguna figura que fuera capaz de encarnar un concepto más que la pura marca Frente Amplio. Porque está claro que Winter es un súper buen exponente de lo que podríamos llamar una cultura frente amplista, ¿cierto? Pero, no sé, estoy pensando en voz alta y nuestros auditores podrán estar en completo desacuerdo, pero estaba pensando en la figura de un Jaime Baza, ponte tú, ¿cierto? Que claro, está súper identificado con un proyecto fracasado, pero un proyecto que dentro de la izquierda, o sea, ayer estaba invitada a votar la izquierda, sacó esos 38 puntos que sacó el apruebo, digamos, es el público que en teoría estaba invitado a votar en la primaria de ayer. Entonces, no sé, pensando quizás en un Jaime Baza o incluso en revivir con más claridad la defensa del feminismo con una candidata tipo Antonio Orellana. No sé, estoy pensando en voz alta. ¿Era distinto? ¿Se podía hacer algo distinto? Yo creo que, bueno, el candidato obvio que tenía era Tomás Bodanovich, que muy sabiamente decidió no participar porque veía que estaba muy difícil y que él le convenía guardarse para la próxima. Sí, y desde un punto de vista como de realismo político es inobjetable lo que hizo Bodanovich, además fue muy claro. Él quemó sus naves, porque fue lo que no hacen nunca los políticos, fue súper explícito en decir, yo no voy a ir por ningún motivo, sería una traición a mis votantes de Maipú, o sea, se amarró de alguna manera al mástil. Como y todavía no estoy preparado, dijo. Claro, entonces como que lo cerró completamente. A mí me parece interesante, porque efectivamente no tenían más nombres, salvo Bodanovich no tenían ningún nombre realmente potente para ir a la presidencial. Bueno, eso te dice algo de un partido que tuvo la presidencia por 4 años y no fue capaz de usar ese semillero para tener 2, 3 o 4 nombres realmente potentes para competir por la sucesión. No los tenía. Y los que tenía, como Giorgio Jackson, se quemaron en el camino. Los nombres de la sucesión, aún así, nacieron del gabinete ministerial. Claro, pero no del Frente Amplio. Claro. Bueno, o sea, es interesante porque el Partido Comunista sí logró. Bueno, tenía Camila Vallejo también que no compitió y tenía Janet Jara, 2 nombres claritos, ambos del gabinete. Y Jari Toá fueron las dos que finalmente pelearon la nominación. El socialismo democrático tenía todo. O sea, socialismo democrático y el Partido Comunista sí lograron poner gente en la primera línea por su paso por el gabinete. Y el partido del presidente no lo logró. Por eso pensaba en Orellana. Pero bueno, puede haber sido mala idea, quizás no era muy buena candidata, ¿cierto? Pero podría haber existido al menos una contención del voto joven en las mujeres, que era un voto que supuestamente era frente amplista. Votar por Orellana habría sido votar por el feminismo. No sé, estoy pensando en voz alta y puedo estar equivocado, pero quizás algo interesante había ahí. Invitemos a nuestro invitado, Cristóbal, ¿te parece? Pero por supuesto, no esperemos más. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta nuestro contenido, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube y que nos sigas en Spotify. Hay un botoncito que está apareciendo en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahí hay que hacer clic y con eso te suscribes a YouTube y permite que nuestros contenidos lleguen a muchísima más gente. Lo mismo en Spotify. Además, por favor, haz correr la voz también sobre que Animales Políticos ya comenzó su temporada y vamos a estar todos los lunes hablando de esta campaña 2025. Estamos en Animales Políticos, en nuestro segundo episodio, comentando con todavía las brasas encendidas el resultado de la primaria oficialista y queremos presentar a nuestro próximo invitado, quien no necesita presentación, con nosotros Eugenio Tironi. Un gusto, Eugenio. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, Eugenio, por acompañarnos. ¿Cuál es tu titular de lo que pasó en la primaria? Mi titular, un tsunami político. Yo creo que la ventaja que sacó Jara sobre Toá fue muy voluminosa. Claro, se dirá, votó poca gente del mundo más bien militante y adherente de izquierda, pero bueno, al otro lado no pudieron ni siquiera organizar esto. Entonces es un pobre consuelo. Con una red de este tamaño, Jara se hace muy competitiva.
tiene un montón de atributos que yo creo que rompen el clivaje como clásico izquierda-derecha y básicamente lo ponen en lo popular versus lo elitista, que el clivaje, digamos, que está operando en todo el mundo y en el cual se funda el populismo. Pero aquí yo creo que hay posibilidad de que a un populismo de derecha se le ponga por delante un populismo de izquierda, que esta vieja tesis, no tan vieja, de Dani Rodrik, digamos, que es lo que está haciendo Mamdani en Nueva York. Y si un musulmán puede ser el alcalde de la ciudad más grande del mundo, más poderosa del mundo, ¿por qué una comunista no podría ser presidenta de esta pequeña república de Chile? O sea, yo creo que lo de ayer deja muy abierta la elección presidencial, con muchos damnificados, desde luego, o sea, muchos damnificados. Yo creo que un damnificado es el socialismo democrático, otro damnificado es el Frente Amplio, y otra damnificada yo creo que es Evelyn Matei, porque en Evelyn Matei es a la derecha lo que Toa fue a la centroizquierda. Partamos comentando esto de que cómo miran los otros actores el resultado de ayer, ¿cierto? Porque durante un tiempo se dijo, lo dijo Enrique Correa, lo comentamos acá, varias personas, que si ganaba Jara, el fantasma de dos derechas en segunda vuelta crecía, ¿cierto? Porque parecía que ella quedaba como muy arrinconada. Pero también comentábamos con Camilo Férez que la otra posibilidad era que en vez de que ocurriera eso, ¿cierto? En vez de que Matei aprovechara este descampado ideológico que había en el centro para apelar a los vivos de Toda, que por lo visto ayer tampoco son tantos, digamos, si finalmente lo que ocurría era que se consolidaba una dinámica de polos y que, por lo tanto, a Jara se le opone Kast mejor que Matei y, por lo tanto, es Kast el que se beneficia de la nominación de Jara. ¿Tú crees más en ese segundo escenario que en el primero? Definitivamente. Yo estoy en esa tesis que creo que también tú planteaste ayer, Daniel. Yo creo que yo creo que el electorado ayer lo que nos dijo fue: nosotros queremos las versiones originales, no las versiones endulcoradas, digamos. Y las versiones originales que me interpreten, que me identifiquen. A mí no me vengan con cálculos si puede ganar o no puede ganar. Lo importante es que yo me sienta interpretado. Desde ese punto de vista, Jara representó muchas fuerzas que ya parecían arcaicas, que parecían totalmente fuera de escena. Me refiero desde la lista del pueblo, a la convención, al viejo Partido Comunista, a los trabajadores, al mundo de los profesores y trabajadores de la salud, o sea, el mundo popular. Y yo creo que claro, yo creo que ella no va a tener demasiadas dificultades para recuperar al voto a los viudos o viudas de Toa. No va a tener demasiadas dificultades, sobre todo porque no va a poner un programa comunista ni nada. Sí, ya no lo hizo ya lo hizo antes, no lo hace ahora. Va a poner un programa muy... yo no sé, eso es una cuestión por saber, si va a poner un programa tipo socialdemócrata, con lo cual yo creo que estaría bastante perdida, o pone un programa más bien tipo populista de izquierda, derechamente, en un marco socialdemócrata, pero con un tipo de medida, un tipo de idea más chispeante. Entonces yo creo que Jara es competitiva. Yo creo que el argumento anticomunista se vio que es un boomerang. O sea, ella, para gran parte del electorado chileno, mucho más pecado que sea anticomunista ser pro-establishment. Claro, correcto. Ella, Marce Mateo Kast, es más pecaminoso que ser comunista. Hola, Eugenio. Déjame quedar un poquito en el anticomunismo, porque es algo que se va a discutir muchísimo, porque además es una noticia en todo el mundo. La noticia de hoy es: una comunista gana la primaria en Chile, porque en gran parte del mundo los partidos comunistas ya son una reliquia. El Partido Comunista de Chile tiene su propia historia, que es bastante rica, y al menos para el electorado de izquierda, claramente el Partido Comunista no representa la Guerra Fría, sino que lo que representa es, un partido que ha sido fundamental en el gobierno de Bachelet y en el de Boric. O sea, que es parte de lo que ha hecho la izquierda en los últimos años. ¿Qué pasa con el electorado más amplio, con este electorado tal vez más apolítico, con el nuevo electorado del voto obligatorio? ¿Sabemos qué puede significar el comunismo para ellos? ¿Sabemos si puede ser algo que efectivamente le ponga un techo a Janet Jara? Porque es un argumento que obviamente lo vamos a escuchar muchísimo durante este año. Ya se lo escuchamos ayer a Johannes Kaiser en un discurso muy duro, digamos. ¿Puede significar efectivamente un techo?
Yo, francamente, parto respondiendo a la pregunta, creo que en algunos segmentos sí, pero esos segmentos que ya no estaban con ella, ni estaban con la centroizquierda ni con la izquierda. Pero yo creo que particularmente con voto obligatorio tiene menos impacto, porque el voto obligatorio te lleva a más mundo popular. Y ese mundo popular podría encontrar una identificación en Jara. Más vale Jara de Conchalí que Cas de Paine. Que Batallón Germania. O que Evelyn de Vitacura. Sí. Y entonces, y como creo que por ahí va el clivaje, y ella es capaz de hablar en el día de ayer de la mamografía, o de los mamógrafos, yo creo que Jara es una competencia que hay que tomar en cuenta. Y después podemos profundizar un poco más sobre el tema del Partido Comunista Chileno, que creo que es otro fenómeno súper importante. Yo estaba pensando que, si yo estoy de acuerdo contigo, que si el clivaje es elite-pueblo, por así decirlo, Jara está en el lado correcto del clivaje, por así decirlo. Está en el lado que parece que lleva las de ganar, porque si bien el estallido social envejeció mal, su ethos anti-establishment persiste con otros ropajes, por así decirlo. Y yo creo que se fue cambiando de lado cuando votamos los dos procesos constituyentes. Por lo tanto, no era tan obvio, como algunos en su momento dijeron, de que el Chile profundo, el Chile que estaba obligado a votar, era conservador y de derecha. No era tan así. Sencillamente le quería tirar por la cabeza a los políticos lo que les presentaran de alguna manera. Pero aún así, me parece que este populismo de Jara, entendiendo populismo no en un sentido peyorativo, ¿cierto? Claro, estamos todos de acuerdo en eso. Claro, no es un juicio normativo, claro. Entendiendo que ese populismo de Jara parece apelar más a la esperanza, por así decirlo, a mí me da la impresión, y sencillamente para ser un poco abogado del diablo aquí, Eugenio, que el tipo de anti-establishment que la gente hoy día está encarnando, respaldando o proyectando es más bronca que esperanza. Y si es más bronca que esperanza, pareciera que los que están más enojados, no los que representan más esperanza, puedo estar equivocado y explícame tú quizás por qué, pero pareciera que si es el populismo más bronca y no el populismo de la esperanza el que va para arriba, sigue siendo Kast el que tiene la primera opción, sigue siendo, o incluso un Parisi, que según lo que conocimos en la medición de hoy día, nadie sabe del mundo más, digamos, de los medios más tradicionales, qué diablo está pasando ahí. ¿Crees tú que Jara le alcanza con esta apelación al mundo popular si es que no también vehiculiza un poco esta bronca? Yo creo que hay un cansancio con la bronca. Ya. Y tú lo ves en todas partes, digamos. O sea, uno lo ve incluso en el lenguaje y en el marketing comercial. Yo creo que hay una suerte de demanda por esperanza, por cierto positivismo, por cierta ilusión. Yo que, curiosamente, Jara en su franja transmitió mejor eso que Toá, ni qué decir de Winter. Luminosa, sonriente, pero además orgullosa de sus logros. O sea, ella como era la encarnación de los 30, de lo mejor de los 30 años, siendo comunista. Eso es súper interesante. Y también de una cierta chilenidad que parecía que en el último tiempo la izquierda había abandonado y que todo el mundo concordó de que había sido gran parte del error de la convención, ¿cierto? Exactamente. Por supuesto. Y que hoy día pareciera que Tedeum, parada militar y rodeo es sinónimo de Kast, ¿cierto? Claro. Y los patriotas, los nacionales, no tienen nada que ver con Jara, y Jara se transforma en esta encarnación de una chilenidad popular. Toda la estética de UP, partía la franja con charango. O sea, ahí hay una cuestión muy profunda que creímos que le habíamos votado con el bebé el agua de la bañera a la convención. Y eso no está representado por Kast, y no me acuerdo cuál es el segundo apellido, sino que está bastante más representado por Jara de Conchalí. O sea, entonces yo creo que cuando se planteó o se plantea de que el hecho de ser comunista la condena a un techo muy bajo y a perder, se está leyendo el presente con ojos de 30 o 40 años atrás, o sea, con los ojos de la Guerra Fría, y yo creo que están muy equivocados. Y además es una lectura en una dimensión, que es la que hacemos generalmente los que estamos más metidos en la política, que vemos bien linealmente izquierda, centro, derecha. Entonces decimos ya, el Partido Comunista está en la izquierda, está Evelyn Matei en la derecha, y va a quedar un enorme espacio allí. La pregunta es si ese espacio electoralmente hoy día existe en Chile, porque da la impresión de que todas las últimas campañas que han tratado de hablarle a ese supuesto centro, y estoy pensando, por ejemplo, en
la candidatura de Goich, ¿se acuerdan de la candidatura que levantó la democracia cristiana? Que fue un desastre. La misma de Jasna Proboste también, que trató de meterse ahí entre medio en el mundo de la centro-izquierda. Lo que ha pasado con Sichel, lo que pasó con Amarillos, lo que pasó por Demócrata. O sea, hay toda una capa que parecería ser muy grande, que claro, si uno ve las cartas al director del Mercurio, sí, son mayoría en Chile, digamos, pero que una y otra vez se ha demostrado electoralmente que no funcionan. Y yo creo que también parte del error de Toá fue hablarle a ese mundo, hablarle a un electorado que supuestamente era nostálgico de la concertación y da la impresión de que ese mundo electoralmente no existe, o existe muy poco. Por eso yo también, Daniel, evito hablar como los politólogos de antaño del votante medio y prefiero hablar del votante retraído, que pareciera ser como la nueva calificación que se le da al que metimos obligado a esta fiesta. Claro, y que no es necesariamente de centro. Exacto. Ni nada por el estilo. Prefiero yo la palabra la evito, no digo centro. No, además que el tema de la derechización, o sea, esta idea de que fueron los polos y Chile se fue al centro, es efectivo respecto a la agenda. ¿Ah? O sea, la agenda se corrió enteramente hacia la derecha. Claro. ¿Ah? La mejor expresión de eso es precisamente, bueno, ha sido el gobierno. Y fue esta primaria en que todos compartían la misma agenda, crecimiento, seguridad, inmigración. Kenneth Jara consideró que habíamos sido muy blandos en materia de orden público. Exactamente, y eso critica a Toá. Y Vinte hablaba de blindar la frontera. Claro, o sea, nadie veía refundar. No, nadie. Entonces, pero dentro de este movimiento así, como si telúrico hacia la derecha, hay formas de enfrentar esta nueva agenda diferente. Están los que la miran desde los intereses populares, y cuando digo los intereses populares me refiero de la historia popular chilena, o los que los miran desde afuera, la miran desde finalmente desde las élites. Y ese clivaje que debiera buscar instalar Jara. Ahora, hay varios clivajes acá, porque efectivamente ese clivaje le favorece a Jara. Pero el clivaje fundamental en todas las últimas elecciones ha sido básicamente el estar en contra del gobierno. Todas las últimas elecciones las ha ganado la oposición. La última vez que un presidente le pasó la banda a alguien de su sector fue Lagos a Bachelet. La primera vez, o sea, el 2006. Desde entonces siempre ha ganado la oposición y siempre ha habido una idea de votar en contra de. Sí. Y en Latinoamérica una tendencia que se ha dado, salvo excepciones como México y El Salvador, claro, también se ha repetido bastante en el último tiempo. Y Venezuela, podría decir. Bueno, claro, Venezuela yo creo que ganó la oposición. Ganó la oposición, sí. Entonces, ¿qué posibilidad real hay de romper algo que parece establecido? No, yo creo que bajísima. O sea, yo creo, aquí voy a dar mi opinión, yo creo que Jara es la mejor candidata que tenía el oficialismo en esta primaria. Yo creo que sería mejor candidata que Toá, me parece a mí. Creo que tiene todas estas potencialidades. Y aún así, sus probabilidades de ganar son muy escasas. O sea, tiene que ser realmente una campaña increíble. Pero la probabilidad de que haya una segunda vuelta Cast-Mateo que son aún más baja. O sea, es más baja que la posibilidad de una segunda vuelta Jara-Cast. Lo más probable es que sea Jara-Cast, y con lo cual volvemos un poco a los equilibrios clásicos, pero con una cuestión distinta que tiene que ver con el Partido Comunista Chileno. O sea, aquí, no sé, yo pensaba anoche, no tuvimos eurocomunismo, o sea, lo que fue la renovación y la democratización de los partidos comunistas europeos a fines de los 70 a partir del ejemplo de Allende, pero estamos teniendo este jara-comunismo. ¿Qué sería ese jara-comunismo? Bueno, el jara-comunismo es algo que se viene engendrando, yo creo, hace años, cuya figura más destacada, usted lo mencionaba hace un rato, es Camila Vallejo, y su alianza muy próxima con Gabriel Boric y con buena parte de la generación de Frente Amplio. Ella, en lugar de migrar hacia Frente Amplio, se queda en el Partido Comunista e inicia un proceso que parecía imposible, que ha sido una hazaña, que ha sido ir creando una corriente que se incorpora al gobierno, al cual Boric le da espacio, en parte a sugerencia de Camila, y que está representada por Cataldo, por Jara,
a quienes se entiende que Boric ni siquiera conocía, que le da un puesto muy importante, que la protege mucho, que le da una libertad que ningún ministro del Trabajo había tenido antes, desde el año 90, porque normalmente los ministros de Hacienda nunca le han dado mucho espacio a los ministros del Trabajo, que le permite lucirse y le permite este resultado del domingo, que remueve completamente al Partido Comunista. Yo creo que desde aquí en adelante este grupo, aquí hay que ocupar también a Carol Cariola, a Iracy Hasler. Este grupo es probable que tome la hegemonía del Partido Comunista, o bien que el Partido Comunista se divida entre un grupo más ortodoxo a los Jadwe y este otro grupo más joven y más renovado. Con lo cual tenemos un escenario dentro del mundo de la centroizquierda muy diferente al que teníamos. Eugenio, ¿cómo lees lo que hizo Jadwe y sobre todo lo que hizo Carmona durante las últimas semanas de campaña? Porque uno le daba la impresión de que no querían que ganara Janet Jara, con la cantidad de palitos que le ponían en el camino, con decir que Jadwe tenía que incorporarse a la campaña, con levantar el fantasma de una convención constituyente a un par de días de la elección. Uno decía, bueno, ¿a qué están jugando? O sea, uno tiene es de conocimiento relativamente público que gran parte del establishment comunista inicialmente efectivamente no quería que ganara Jara. Consideraba que esto era una traición a los principios del partido, esto que se inmiscuía al amarillismo, que esto era un gesto oportunista, que sí. O sea, la boicoteó por todas las vías. Además, bueno, sabemos la resistencia que hubo antes de nominarla. Se demoraron muchísimas semanas en nominarla, claro. Cosa que parecía absurda. ¿Pero eso no habrá terminado beneficiándola ahí alguna Yo creo que manera? terminó ¿Hacer beneficiando. el contrapunto? Yo creo que ella ha hecho muy bien esta cosa del judo, digamos. Ocupó Claro. esto para diferenciarse. Y yo creo que ahora buena parte de Carmona y ese grupo deben estar enamorados también con Jara. Ya no tienen mucho más alternativas. Esto me suena demasiado, perdón, el elefante en la habitación, ¿cierto? No lo pronunciamos su palabra tipo Beetlejuice al principio, ¿cierto? Pero Bachelet. O sea, aquí el fantasma de la comparación y las comparaciones. A mí me da risa cuando uno dice eso no se puede comparar. Todo es comparable. Lo que uno tiene que decir qué cosas se parecen y qué cosas no, ¿cierto? Pero en este caso, las comparaciones con Bachelet han estado a la orden del día y parece por varias razones, ¿cierto? Por un lado, porque ella también asciende en una cultura partidaria que la resistió en un comienzo, que se decía que era fuertemente patriarcal también, y ella afirmó al principio con cierta dificultad, pero después una autonomía, ¿cierto? Segundo, porque sus virtudes personales, ¿cierto? La cercanía, la espontaneidad, la transparencia, versus esta idea más institucional, vertical. Tercero, ambas ministras, que por su gestión antes eran relativamente desconocidas, enteramente desconocidas, digámoslo, y por su gestión, ¿cierto? En el caso de Bachelet, salud, después defensa, aquí en este caso trabajo, irrumpen como los delfines de los respectivos presidentes, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas de las cuales uno dice, bueno, aquí se parece, y yo diría, cuarto punto, se pensaba que Bachelet era la única capaz de evitar el amargo cáliz de dos derechas en segunda vuelta, para eso insistieron en que tenía que ir, y ahora esta nueva versión de esto de Bachelet, que Janet Jara, es la que parece que por sí misma es capaz de ahuyentar ese espectro. Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que estas comparaciones hacen sentido y vamos a conversar también en qué plano no lo hacen? No, yo creo que son muy acertadas. Y uno podría agregarle el dilema del lago entre Alvear y Bachelet. Es verdad. El dilema entre Toa y Jara. Seguramente tuvo el mismo dilema Gabriel Boric, pero por otra parte la íntima satisfacción del lago, y yo creo que se replica en Boric, es que las dos figuras más competitivas salieron de mi cantera, Claro. del gobierno. Del riñón del y gobierno. que Winter además es mi compañero de ruta. O sea, se dirá, pucha, Boric no le queda espacio, tiene baja popularidad, pero él fijó la regla Sí. bajo las cuales estamos hoy día discutiendo, entre otras la misma primaria, y las figuras de la primaria vienen de él. Entonces, sí, hay mucha analogía con lo que tú señalas. Ahora, sí, perdón, pero ¿tiene esa dimensión el fenómeno? Porque el fenómeno Bachelet fue apabullante y fue mayoritario en Chile, logró movilizar grandes mayorías. Janet Jara todavía está muy lejos de eso. O sea, ayer sacó 800.000 votos. Ciento y tantos mil votos más que Jadwe. O sea, el 60% se ve muy impresionante en porcentaje, pero el número de votos es bien pobre, la verdad, lo que ocurrió ayer. Entonces,
¿podríamos estar en el inicio de algo parecido y todavía hay que ver si le alcanza a calzar esos zapatos, digamos? Estoy completamente de acuerdo. Digamos, y uno podría decir, la tiene mucho más difícil también porque bueno, está más desgastado este gobierno que el de Lago. Segundo, porque ya no es novedad ser mujer. O sea, ella no está ahí, y eso fue fundamental en el caso de Bachelet. Y yo creo que esto se reveló anoche. Yo, en su intervención de nominación, digamos, yo no vi que había un eje. No me pareció, aparte de, claro, de declarar su fidelidad al Partido Comunista que mencionó y a la historia, y termina con el homenaje a Allende y mete al padre Hurtado, mete toda la juguera. Y hoy día mismo se ha definido a favor del crecimiento y que el crecimiento no está condicionado a la igualdad. Todo lo que, pero no me parece que todavía tenga... hay algo natural de ella que es su origen, su trayectoria, su autenticidad, su frescura, su orgullo con ella misma, pero yo creo que le faltan varios pueblos antes de llegar a ser, a armar una oferta atractiva. Estaba pensando a propósito de lo que decía Daniel, que el año, como tú, bueno, lo mencionaste tú, Eugenio, Bachelet representaba, creo que alguna vez lo dijo Navia, ¿cierto?, el cambio dentro de la continuidad. Pero era una continuidad deseada. Hoy día el escenario es distinto, ¿cierto? No es obvio que la gente quiera que este gobierno se proyecte en el siguiente. Por lo tanto, ahí hay una diferencia importante, más allá de estas tendencias estructurales que hablarían de la derechización de Chile, por la agenda. Entonces, quizás lo que elegimos ayer, lo que está por verse, es a la candidata que le permita a la izquierda salvar los muebles. Salvar los muebles, ¿cierto? La humillación de haber tenido dos derechas en segunda vuelta, un escenario que habría sido... Alguien por ahí dijo que la derrota del 4S había sido lo peor que le había pasado a la izquierda desde el golpe de Estado, ¿cierto? Yo diría que dos derechas en segunda vuelta en un país con la historia política de Chile también habría sido bastante, al menos en los últimos 100 años. Y recordemos que esto va unido a la parlamentaria y que en el fondo, si no hay una candidata fuerte que pueda unir esos mundos, también el riesgo del caos en la parlamentaria y de ser completamente arrasado es una situación bien presente. O sea, lo mínimo que necesita hoy día el oficialismo es una candidata que les diga, bueno, vamos a pasar a segunda vuelta, pero también bajo mi paraguas voy a asegurar una elección parlamentaria razonable. Yo creo que eso es lo que tiene que lograr Jara. O sea, lo básico es que lo que se le pedía a Bachelet hace unos meses atrás, que mucha gente decía es la única que puede lograrlo, al menos pareciera que eso está conjurado desde esa perspectiva. Podría pasar la segunda vuelta. Yo lo he abierto todavía. Esperemos y yo creo que tanto Bachelet como Boric, que mantuvieron una religiosa neutralidad que Lago no consiguió por el lapsus aquel en que dijo que con Consuelo Saavedra claro, era Bachelet. Ambos salen bastante ganadores. O sea, Bachelet y Boric, por lo tanto, van a ser Queen o Kingmakers, digamos, de la campaña Jara. Ambos van a ser importantes. Y efectivamente, una gran cuestión va a estar en la lista parlamentaria, porque esto le da un balón de oxígeno a la centroizquierda en materia parlamentaria, pero tienen que saber ocuparlo armando listas más o menos competitivas. Claro. Y al revés, porque... otra de las grandes noticias de ayer era cómo se reaccionaba en la derecha a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y hubo estrategias muy disímiles. Salió Johannes Kaiser a dar un discurso durísimo de Guerra Fría, básicamente, diciendo los comunistas mataron a millones de personas, yo soy cristiano ortodoxo y mataron a mi gente en la Segunda Guerra Mundial. O sea, un discurso del año 50. Sí, pero bueno. Y después sale Matei, que tuvo que esperar largo rato. Matei tenía toda una infraestructura armada, pero largo rato, como 2 horas tuvo que esperar para salir a hablar inmediatamente después de Jara, tratando entonces de aprovechar ese espacio y mostrarse como la que estaba ahí al lado de la ganadora, digamos, de la noche. Y dio un discurso que yo no sé si logró su objetivo, que es el de alguna manera, intentar detener esta sensación de desgaste y de caos en que ha caído su campaña en las últimas semanas. A mí me parece que fue un esfuerzo no logrado el de ayer. Yo creo que fue el canto del cisne, digamos. O sea, creo que lo de ayer fue, con todo respeto y cariño, bastante patético, porque mostró justamente aquello que no había que mostrar, algo artificial, maqueteado, falso, mostrando también una falsa seguridad que contrastaba demasiado con ese entusiasmo popular y
de Jara, digamos. Sí. Yo creo que no fue yo creo que mejor reaccionó ayer fue Kast, manteniendo como lo viene haciendo hace un tiempo. un silencio religioso. ¿Sí? Sí, ahora estaba pensando en la franja del 2005, tú conoces bastante bien las campañas en Chile, la franja del 2005 de Bachelet, que también, como decía, era un fenómeno improbable hasta hace poco tiempo atrás de su aparición. Ella dice, contando su biografía, ¿cierto? Mi nombre es Verónica Michel, me corrigieron, no era Jimena Michel, era Verónica Michel. Paulina Barral estuvo muy atenta a la corrección. Mi nombre es Verónica Michel, eso es lo que dice el carnet de identidad, pero nadie sale bien en la foto, ¿cierto? Y empieza a contar. Y dice algo así como, y aquí estoy, sin pedirlo ni buscarlo. Yo creo que Janet Jara podría decir algo parecido, aquí estoy, sin pedirlo ni buscarlo, ¿cierto? Entonces, a propósito también del Partido Comunista, ¿cómo ves este fenómeno en el cual de repente estos partidos se encuentran con una mina de oro, una improbable mina de oro, ¿cierto? Estoy pensando incluso, no solamente en el Partido Socialista con Bachelet, estoy pensando, si bien la pelota pegó lejos del palo, estoy pensando en el Partido Radical con Guillén en su minuto, que también, un poco de la nada, ¿cierto? Y hay mucha gente que dice, pero bueno, el Partido Comunista, qué rabia, pues el Partido Comunista, mucha gente le echó los perros al Frente Amplio, nuestro amigo Oscar Landerreche entre ellos, ¿cierto? Por el estallido social, pero ¿quiénes fueron los primeros que anduvieron pidiendo renuncias a las 24 horas? Jadwe y Tellier. No fue... Lo otro puede ser un poco más performático, pero no. Después fue Boric el que firmó el acuerdo, no fue el Partido Comunista. Después, cuando llegamos a la convención, ¿cierto? Fue el arquitecto Marco Barraza, que mano derecha de Jara, el que dijo, no, aquí, amigos del Frente Amplio, los acuerdos son sin la derecha o no hay acuerdos. Entonces, y el Frente Amplio dijo, no, metamos a la derecha en la vicepresidencia. O sea, pareciera que estamos premiando. Yo sé que no es lo que ayer ocurrió, ¿cierto? Pero ¿cómo ve esta paradoja de que parece que estamos premiando al partido que en el último tiempo, en estos episodios al menos, parecer el más responsable, digamos, de estos problemas? Claro, pero ese era el Carmona comunismo. Exacto. Estamos hoy día hablando del Jara comunismo, del comunismo de Carol Cariola, del comunismo de Camila Vallejo, claro, del comunismo de Cataldo, que es tan querido por el Matei. O sea, estamos hablando... incluso a este nuevo comunismo le puede servir hacer contraste con ese otro que efectivamente tiene un currículum más complejo, muy cuestionable, respecto al cual pocos electores se van a acordar. Ese es el problema, digamos. Pero pasa que yo pienso que estamos ante la emergencia de un agente político nuevo, que este comunismo en torno a Jara. Y esta responsabilidad que se le achacó al Frente Amplio por cuestiones que yo creo que más le pertenecen al Partido Comunista que al Frente Amplio, ¿crees que está relacionado un poco con el deterioro tan acelerado de la marca, o esta depreciación acelerada? Ayer su candidato, el partido presidente, obtiene ¿cuánto? 9%. Como 80.000 votos. Aquí tenía el torpeo. 123.000 votos. Yo suscribo con Daniel de que para parte importante del electorado, si es que se puede hablar ya de un electorado del Frente Amplio, haberse pasado a Jara no representó nada ni muy traumático, no era como cambiarse de cultura, digamos, porque de hecho la campaña de Jara parecía media kawaii, media como con referentes culturales y estéticos, similares a las del Frente Amplismo. Pero me parece interesante constatar que así como los sociólogos, ustedes hablan de que hay ciertos años impresionables en los cuales las personas fijan su domicilio político cuando son jóvenes, porque algo ocurrió ahí que te dijo, bueno, este es mi barco, y sigo un poco votando, por eso el PPD, de alguna manera, la ADC en su momento, cada partido, no sé, pues el tipo que tenía 25 años y miraba con los ojos llorosos a Frei Montalva hablando en la Marcha de la Patria Joven, o el tipo que votó a los 25 por el no, ¿cierto? Se hizo PPD y votó a los 20 años siguientes por el PPD. A mí me daba la impresión de que Boric estaba logrando algo, especialmente con mujeres jóvenes, en el último ciclo político, pero lo que ayer pareciera, insisto, todo esto es noticia muy fresca y quizás nos falta más perspectiva, pero ¿crees tú que hubo una especie de depreciación muy acelerada del Frente Amplio que finalmente no alcanzó a consolidar ese caudal de votos dentro de un domicilio? Yo creo definitivamente que tienes razón. O sea, yo creo que este grupo del neocomunismo, digamos, cuya yo creo que gran líder es Camila Vallejo, que habría sido, si hubiese sido candidata, ojo, que habría sido tanto más competitiva que Jara. Sí. Yo creo que ese grupo
está terminando por quitarle el electorado al Frente Amplio. Ahora, yo creo que lo que queda del Frente Amplio, que no es nada de poco, está en las mismas circunstancias que el socialismo democrático. ¿Ah? O sea, que solo no pueden sobrevivir frente a esta avalancha. Y es que yo creo que están obligados, y lo tienen que demostrar ahora en esta alianza, en la alianza parlamentaria, a buscar una mini coalición. O sea, Hablemos de eso, Eugenio, del mundo al que tú perteneces, que es el de socialismo democrático. ¿Cómo se levanta hoy día? Porque aquí puede haber dos miradas un poco. Una, decir, aliarnos, que es lo que muchos han dicho, ¿no? Aliarnos con esta izquierda es puro costo para nosotros. Hemos ido perdiendo poder. Le salvamos el gobierno, que es un poco lo que dicen muchos. Vino Tobar, le salvamos el gobierno y finalmente el día de la elección son ellos los que se llevan la candidatura y nosotros nos vamos humillados. Y puede haber esta idea un poco de, bueno, hay que romper aquí y hay que buscar otra cosa. O buscar un espacio, digamos, en una alianza cada vez más íntima porque no hay otra posibilidad un poco con este mundo. ¿Qué va a pasar en el socialismo democrático? Yo creo que va a tener una semana de harta crisis y de hartos cuchillazos también. sí, yo siempre recuerdo que Juan Gabriel Valdés se reía de mí porque me decía que yo tenía alma de funerario, porque una vez declaré muerto el Mapu, otra vez muerta la transición, pero yo hoy día me atrevo a declarar con toda claridad muerto el socialismo democrático que alguna vez existió. Porque recordemos que esto, el socialismo democrático, fue un nombre inventado cuando esta agrupación o esta pandilla de partidos entraron al gobierno, que es donde se sienten más cómodos y donde saben actuar y actúan extraordinariamente bien para salvarlo del desastre 4S. ¿Ah? Pero sin esa plataforma, fuera del gobierno, no son capaces de atraer votantes porque no hay alma, no hay espíritu, no hay un proyecto, no hay esperanza, no tienen un espacio en este momento histórico. Y tampoco tienen por decirlo así, para ser morboso, un Pedro Sánchez, porque cuando en España aparecen los hermanos chicos, sí, excelente. aparecen los hermanos chicos, los hermanos grandes como que dicen, estos tipos nos van a pasar para el lado si nosotros no operamos un cambio radical y nos transformamos en una alternativa cultural, política y estéticamente En ese caso el PSOE con el Podemos. Exactamente. Y en Chile parecía que, y por eso quiero hablar un poco también de la campaña de Toá, porque todos somos también generales después de la batalla. Pero aquí lo dijimos antes de los resultados. Sí, por supuesto, pero a mí me cuesta pensar qué se pudo haber hecho distinto si las vigas estructurales de esta película parecían... O sea, si decimos lo de los ministerios, ¿cierto? ¿Cuál ministerio, a cuál le achacabais los logros y a cuál le achacabais los fracasos? Claro. Si hablaba, como Camilo Férez decía el otro día, el viernes, cuando uno en la novedad parte con 10 puntos, la frescura, política tradicional versus una figura nueva, ¿cierto? Una cultura política que viene en ascenso y otra que viene en descenso. La apelación a lo popular versus lo difícil que fue en el caso de Winter y la cosmopolita Toá, ¿cierto? Apelar a eso. Después hablamos de la franja, yo mencionaba lo de Bachelet 2005, la franja paralela a Bachelet 2005 fue la de Piñera, que decía vida y obra del tipo más bacán que has conocido en tu vida, fue el mejor en el colegio, fue el mejor en la universidad, y yo veía la franja de Toá y me daba más esa sensación, esta es la vida y obra de la que las tiene todas, porque te voy a contar todo lo que ella ha hecho, todo lo increíble que es su currículum. La wunderkind de la concertación. Y también ahora, a propósito que mencionaste a Gabriel Valdés, uno dice... Creo que alguna vez se lo leía a Peña, no sé, como que Gabriel Valdés y Andrés Alamán fueron respectivamente los políticos más talentosos de sus cohortes, de sus elencos, pero que nunca lograron clavar la rueda de la fortuna, ¿cierto? Y uno como que ahora no puede evitar pensar en que Carlos Notoa, que para mí personalmente es intelectualmente la figura más dotada de su generación, no es por desmerecer a los Orrego ni a los Lagos Ver, pero me parece preclara desde el punto de vista de su profundidad política, pasa un poco lo mismo. No, que yo creo que se puede haber hecho distinto. Yo creo que aquí no imputar este resultado a error de la campaña, a una franja sombría, a una personalidad con demasiado sentido de la responsabilidad como la de Toá. Yo creo que no va por ahí la explicación. Yo creo que la explicación va porque en el actual escenario no hay espacio para una propuesta basada en el matiz, basada en el equilibrio, basada en la gobernabilidad. Que sería lo mismo que perjudicaría a Matei en este escenario. Exactamente. Este es un momento en el cual hay que tener
identidades claras y de esa identidad moverse. ¿Ah? Y uno es populista autoritario sin complejo, y la otra será populista de izquierda y si me fuerzan comunista sin complejo. Pero todo lo que está al medio, yo creo que tiene poco, no tiene lugar. ¿Ah? En ese sentido, yo creo que el proyecto de socialismo democrático no pudo haber estado mejor representado, ni mejor presentado que en esta campaña. Pero lo que consiguió fue esto, punto. O sea, el producto se presentó adecuadamente, es lo que es, pero la gente no quiere comprarlo. Exactamente, no es que ahora... público. Exactamente, no, este es todo el mercado que tiene. Y yo, estando súper de acuerdo contigo en la mayoría de las cosas, creo que hay una cosa que sí Toá pudo hacer, que no sé si lo hubiera alcanzado para ganar, que hubiera sido identificarse más claramente con el gobierno. Yo creo que fue muy raro que una candidata que partió su campaña en el Palacio de la Moneda con el abrazo del presidente Boric en una primaria en que iban a votar los convencidos, porque iban a votar los que eran absolutamente partidarios del gobierno, en algún momento como que haya perdido esa idea de que era la candidatura que de alguna manera representaba al presidente Boric y haya empezado a buscar más bien lo que le servía para la primera o la segunda vuelta. Pero fue la más oficialista. Si uno veía los debates, era la que defendía la obra, y la obra más complicada en seguridad, en litio, en crecimiento económico, equilibrio fiscal. ¿Quién le hacía toda esa pega? Ella. Incluso más, yo diría que sus asesores le decían, pero por favor, ya no estabas en el gobierno, preocúpate de defenderlo. Haga una propuesta hacia adelante. No, ella, mientras que Winter, Chao Nataya y Jara decía que éramos muy duros en seguridad. Claro, y se quedaba con aquellas obras en las cuales las que le convenían. Última pregunta por mi lado, para que lo conversemos. Si bien es cierto que pareciera que lo que se está instalando es esta idea de que se fortalecen los polos con el triunfo de Jara y por lo tanto Kast rentaría más que Matei, que en principio podría tener un espacio para moverse. ¿Ves la posibilidad de que se meta alguna otra figura? ¿Cuánta gente hoy día en la mañana está diciendo estamos entre Kast y Jara? No sé, pues hay gente que dice, bueno, Maine Nichols, que no ha aprendido, y ahí sí que tienes un liderazgo más bien parco desde el punto de vista mediático, ¿cierto? Está Parisi, que empieza a subir, ¿cierto? Y nadie sabe cómo diablo. ¿Crees que ves la posibilidad? Parisi, perdón, que salió tercero en la última elección. Sí. O sea, y que hoy día sin moverse... Y que está en Chile. Y estás marcando 10 puntos, que es lo mismo que marca Matei con 3 partidos y una campaña. ¿Ves la posibilidad de que algo... o crees que hay poco espacio para que surjan candidaturas con... Porque lo de Parisi no tiene matiz, ¿cierto? Tampoco es parecido a lo que dices tú. No es una candidatura de la responsabilidad y la gobernabilidad como la de Matei y la de... Pero igual se mete como en un lugar distinto, ¿cierto? ¿Ves posibilidad de que alguien diga, bueno, levantemos algo ahora así como en el medio? ¿O crees que eso ya no pasa un poco la vieja? No, yo creo que pasó un poco la vieja. Yo creo que... o sea, de que se viene tratando de inventar una propuesta por el medio, como recordaba Daniel, llevamos muchísimos años y no prospera. Salvo que sea un medio, un centro, que no sea el centro responsable, sino que sea el centro de un Parisi, porque sea le digo centro sencillamente por ubicarlo equidistante de las otras dos candidaturas. Claro. Una especie de liberalismo con ojota, una cosa como media... Claro, yo no le veo mucha... Para sacarlo del liberalismo. Tratando de meter el liberalismo en alguna parte No, es que estoy... Porque también hay dos liberalismos. Está el liberalismo de la Vespa, ¿cierto? Y la bufanda de colores. Que tampoco funcionó. Por eso, que sería en este caso el parecido... El Velasco vironismo, por así decirlo, pero también yo pienso en ese liberalismo de los bad boys, que el programa de Parisi, que su subtítulo es Los que van contra la élite, que tiene una estética y que es producto del Chile en los últimos 30 años. Claro, que está enojado contra los pobres porque se llevan todos los beneficios, enojado contra los ricos porque se la llevan pelada, y ellos quedan como... tiene una ética más trampista, ¿no? De cómo yo me aprovecho en el sistema, no destruyo el sistema, sino que uso el sistema para sacar una ventaja personal. Correcto, y que es muy self-made man también. Claro. No sé, estoy pensando en voz alta. Sí, yo veo poco probable. Yo creo que ese espacio ya lo ocupó Jara, y lo está ocupando también un poco Kast, y eventualmente Matei se sigue en la batalla, que yo me imagino que sí. Yo no le veo viabilidad. O sea, siempre hemos tenido candidatura
así excéntrica que sacan, no sé, 7, 10%, pero más allá de eso, yo no veo que vaya a emerger en estos meses un fenómeno parecido al que acabamos de presenciar en el día de ayer con Jara. Jara, si no hablar de les comunistas, porque parece que el lenguaje inclusivo no está en el ecosistema de esta propuesta, digamos. O al menos tan visible como va a ser menos plurinacional. Sí, no. Aquí. Eugenio, lo último. Hablamos un poquito de Elin Matei y la situación en que está. ¿Tú crees que se puede derrumbar esa candidatura hasta el punto de que finalmente haya presión de los parlamentarios de Chile Vamos de decir, si esto sigue por el despeñadero, tenemos que bajarnos de este caballo y subirnos a Kast? Chuta. Digamos, hay alguna... O sea, este debate sobre las contribuciones, uno lo comienza a ver cómo el Kast se ha venido siendo naturalizado, en cierto modo, y normalizado por todo el establishment. Sí. Cómo el mismo Kast se ha buscado moderar y bastante exitosamente. Yo creo que más que campaña, la de Matei parece un calvario, porque no encuentra manera un de... registro. Un equilibrio, un registro, una mínima estabilidad. Se la ve muy fuera de control, digamos. Y por lo tanto, sí, a mí no me extrañaría que se produzca un fenómeno como el que vimos ayer, domingo, pero de otro modo, un poquito más cortesano y un poquito más cruel y un poquito más sangriento, aún en el mundo de la derecha, o sea, a favor de Kast. No descartes que pase a engrosar la lista de los otros candidatos de derecha que se quemaron en la puerta del horno. ¿Qué? Ahora, uno pensaba que con Sichel era distinto, porque como no provenía del riñón de los partidos de Chile Vamos, abandonarlo tenía bajos costos, ¿cierto? Igual que con Goldberg. Igual que con Fue Goldberg lo hasta mismo, cierto punto, claro. claro. Pero ahora es alguien que es propio, o sea que estuvo en 2 partidos y perfectamente podría haber estado en el tercero, digo, RN, la UDI y Evópoli. Entonces, Lleva 30 años, 35 claro, años. Uno pensaría que ahora son mayores los costos de abandonarla. Pero claro, quizás no es descabellado pensarlo. Y lo último, desde ese punto de vista, lo que nosotros teníamos desde Elwin a la fecha, tú conoces muy bien las encuestas, era que siempre el que iba punteando 12 meses antes de la elección, la ganaba. Uh-huh. La primera vez que eso no ocurrió fue con Boric. Uh-huh. Antes la regularidad era Sí. porfiadísima. Que Jara no haya estado en los planes de nadie, ¿cierto? Bueno, Kast tampoco estaba punteando hace un año, estaba punteando Matei, digamos, en diciembre del año pasado. ¿Podríamos estar entonces enfrentándonos a un escenario donde la política chilena ya es menos aburrida desde el punto de vista que es menos predecible? Yo creo que definitivamente. O sea, es más compleja, hay más variables, hay más factores que están incidiendo en la votación de la gente. O sea, el resultado ayer nadie se lo habría imaginado, la participación de ayer tampoco nadie se lo habría imaginado, lo que está pasando entre Kast y Matei nadie se lo habría imaginado. O sea, yo creo que el mismo hecho que aparezca esta encuesta anoche en la cual ya Jara está con 30%, es mucho para una candidata comunista, entre comillas. Entonces, sí, yo creo que hay un altísimo grado de impredecibilidad en lo que va a ser la elección de noviembre. Altísimo grado. Lo que hace que nuestro programa vaya a ser muy entretenido, Cristóbal, durante todo este año. Aquí estaremos. Eugenio, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta segunda edición de Animales Políticos y nos vemos de aquí los siguientes lunes siempre comentando lo que está ocurriendo en una campaña que se viene apasionante sin duda. Chao, hasta el lunes. Lo que importa presenta Animales Políticos.